Amigos, muchas bendiciones. Qué bueno estar acá con ustedes nuevamente, llegar hasta la comodidad de su hogar o hasta la comodidad de su oficina y poder compartir lo que el Señor está poniendo a que compartamos en este día. Es algo interesante darnos cuenta que el Señor quiere hacer algo especial en nuestros tiempos. Él es el mismo ayer y hoy por todos los siglos, y Él siempre ha tenido un plan para cada una de las personas y para esta humanidad. Y una de las cosas tan interesantes que el Señor tiene planeado para esta humanidad es la manifestación gloriosa de su iglesia, pero también la venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo por la iglesia. Sin embargo, en este tiempo la iglesia tiene que prepararse, tiene que capacitarse para hacer la obra del Señor, para hacer la labor del ministerio, y el Señor ha constituido apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y dentro de esos 5 ministerios, para que capaciten a la iglesia para hacer la obra del ministerio, está este ministerio maravilloso del evangelista, que es uno de los ministerios que ha estado posiblemente en el olvido para algunos, que en el pasado tuvo, en las décadas pasadas tuvo un auge y una manifestación muy poderosa. Pero en este tiempo el Señor quiere manifestar a los evangelistas natos, a los evangelistas de oficio, de oficina ministerial, para hacer cosas grandes y para ser de bendición. Y en este programa vamos a estar viendo algunos asuntos y algunos aspectos importantes de lo que es el ministerio del evangelista. Y encuentro en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo número 8, encuentro la manifestación de Dios a través de un evangelista. Y los evangelistas tienen características muy especiales y muy importantes que quisiera que viéramos en este momento. Una de las cosas que me interesa mucho, que en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 8, versículo 1, dice la palabra del Señor que Saulo vio cómo mataban a Esteban y le parecía muy bien, dice esta versión que yo tengo en mi mano. Más tarde, unos hombres que amaban mucho al Señor recogieron el cuerpo de Esteban, lo enterraron y durante varios días lloraron su muerte. A partir de ese día, dice esta versión, mucha gente comenzó a maltratar a los seguidores de Jesús que vivían en Jerusalén. Por eso todos tuvieron que separarse y huir a las regiones de Judea y Samaria. Solamente los apóstoles se quedaron en Jerusalén. Mientras tanto, Saulo seguía maltratando a los miembros de la iglesia. Entraba en las casas, sacaba por la fuerza a hombres y mujeres y los encerraba en la cárcel. Pero miren lo que dice en el versículo número 4. Sin embargo, los que habían huido de la ciudad de Jerusalén seguían anunciando las buenas noticias de salvación en los lugares por donde pasaban. Felipe, vea esto, Felipe fue a la ciudad de Samaria y ahí se puso a hablar acerca de Jesús, el Mesías. Felipe era uno de los 7 ayudantes de la iglesia. Acuérdense que Felipe era uno de los diáconos que eligieron por designio de Dios para que sirviera las mesas. Toda la gente, dice aquí, se reunía para escucharlo con atención y para ver los milagros que él hacía. Muchos de los que fueron a verlo tenían espíritus impuros, pero Felipe los expulsaba y los espíritus salían dando gritos. Además, muchos cojos y paralíticos volvían a caminar. Y todos en la ciudad estaban muy alegres, dice esta versión. Quiero que analicemos algunos aspectos de estos primeros 8 versículos del capítulo número 8 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Me interesa que vean cómo el Señor levanta en un momento especial, cómo el Señor levanta en un momento crucial para la iglesia, levanta la función o el ministerio de los evangelistas. Me sorprende que dice la palabra que todavía Saulo, que todavía no era el apóstol Pablo, pero Saulo de Tarso, veía cómo mataban a Esteban. Usted sabe muy bien que Esteban presentó una defensa muy especial de su fe y les habló, se los llevó desde las escrituras, desde el principio hasta los días de Jesucristo, hasta los días que estaban viviendo ellos. Pero me interesa que vean ustedes que acababan de asesinar a Esteban. Lo habían matado, y dice la palabra del Señor que a Saulo le parecía bien lo que habían hecho ellos.
Sin embargo, dice la palabra de Dios que a partir de ese día que murió Esteban, mucha gente comenzó a maltratar, vea esto, a maltratar a las personas que creían en Jesús. Hubo una persecución muy fuerte en este tiempo. La iglesia empieza a sufrir, la iglesia empieza a padecer persecución. Quiero decirles que en estos últimos tiempos, así como fue al principio, también en estos últimos tiempos, la iglesia va a padecer persecución. La iglesia de Jesucristo va a ser perseguida. Y estamos viendo ya algunos lugares donde la iglesia de Jesucristo está siendo perseguida, no yéndonos tan lejos, a veces en las mismas comunidades donde nosotros estamos. Ya hay persecución para la iglesia, ya hay persecución para los cristianos. Sin embargo, dice la palabra de Dios que esta persecución que se dio en estos primeros versículos del capítulo número 8 del libro de los Hechos, dice que se desató una persecución tan fuerte que los cristianos tuvieron que separarse. Los miembros de la iglesia tuvieron que separarse, tuvieron que salir a diferentes lugares y huir a las regiones, dice esta versión, de Judea y de Samaria. Solamente los apóstoles se quedaron en Jerusalén. Los apóstoles permanecieron ahí, pero las demás personas salieron, muchos, a otros lugares. Dice la palabra en el verso 3, mientras tanto Saulo seguía maltratando a los miembros de la iglesia. Entraba en las casas, sacaba por la fuerza a hombres y a mujeres y los encerraba en la cárcel. Entonces, en medio de este panorama, en medio de esta persecución, en medio de que había adversarios, enemigos del evangelio, en medio de que había personas que maltrataban a los cristianos, Dios levanta un mover poderoso y un avivamiento. Y para ese mover poderoso y ese avivamiento, no veo aquí en este pasaje que levantara el Señor a los apóstoles. Los apóstoles tuvieron y tienen en el libro de los Hechos de los Apóstoles momentos cruciales donde su ministerio iba a ser de mucho impacto, pero en este momento el Señor necesitaba que el ministerio de los evangelistas, el ministerio del evangelista se manifestara y que fuera crucial y determinante para traer un avivamiento en esos momentos de persecución. Por lo tanto, puedo decirles que el Señor levanta a los evangelistas en los momentos más caóticos, en los momentos más difíciles de persecución o de angustia que algún ministerio está necesitando o está atravesando. En este momento, dice la palabra del Señor que habían huido algunos a las regiones de Samaria y de Judea. Pero dice la palabra del Señor en el verso 5, Felipe fue a la ciudad de Samaria. Vea esto, levanta Dios a un evangelista. Ahora, para que Felipe se levantara en esa unción de evangelista, Felipe tuvo que dar un fruto muy importante, un fruto especial y un testimonio impresionante. Hoy en día hay muchas personas que quieren servir al Señor en algún área de alguna oficina ministerial, posiblemente en el área pastoral, posiblemente en la oficina del evangelista, posiblemente en la oficina profética, en la oficina magistral o en la oficina apostólica. Pero tiene que haber una base muy importante. Me encuentro aquí a Felipe. Y si ustedes analizan capítulos anteriores en el libro de los Hechos, Felipe fue una de las personas que seleccionaron los apóstoles y que seleccionó la iglesia para que fueran esos diáconos que la iglesia necesitaba, esos diáconos que tenían que tener buen testimonio, esos diáconos que tenían que ser llenos del Espíritu Santo y que tenían que ser sabios. Y Felipe surge de esa manera en la palabra del Señor, pero aquí lo vemos a él llegando a una región, a una ciudad, a la ciudad de Samaria. Y ahí en Samaria ese diácono recibe una transición de parte de Dios, recibe una unción ministerial de parte de Dios y el Señor lo unge como un evangelista. Y dice la Biblia que Felipe fue a la ciudad de Samaria y ahí se puso a hablar acerca de Jesús. Los evangelistas tienen un mensaje cristocéntrico. Los evangelistas hablan de salvación. Los evangelistas anuncian salvación a los lugares donde ellos llegan. Y su mensaje debe ser cristocéntrico. Dice la Biblia que él se puso a hablar acerca de Jesús, el Mesías. Y dice claramente, Felipe era uno de los 7 ayudantes de la iglesia. Verso 6, toda la gente se reunía para escucharlo con atención y para ver los milagros que él hacía.
El evangelista atrae a las multitudes. El evangelista tiene esa unción de parte de Dios para que las personas se interesen, pongan mucha atención para poder escuchar el mensaje que el evangelista les va a transmitir. Pero no solamente da un mensaje cristocéntrico, como les decía, y no solamente las multitudes lo siguen, sino que también dice la Biblia que toda la gente se reunía, en el verso 6, se reunía para escucharlo con atención y para ver los milagros que él hacía. Los evangelistas van acompañados de milagros. Una persona que dice ser evangelista debe de tener un mensaje cristocéntrico. Número 2, tiene que tener también atracción. Las multitudes tienen que ser atraídas hacia él. Número 3, tiene que tener algo que nosotros le llamamos señales, una señal poderosa de hacer milagros. Los evangelistas hacen milagros. Los evangelistas van acompañados de dones de hacer milagros, van acompañados de dones de sanidad, van acompañados de señales, de prodigios. Y dice la Biblia que toda la gente se reunía para escucharlo con atención y para ver los milagros que él hacía. Muchos, dice la Biblia, de los que fueron a verlo tenían espíritus impuros, pero Felipe los expulsaba y los espíritus salían dando gritos. Vean esto, no solamente hacía milagros, sino que también los evangelistas, de una u otra forma, Dios los usa en algunos momentos para ministrar liberación, para sacar espíritus inmundos que están atormentando vidas de muchas personas. Dice la Biblia que muchos llegaban con esos espíritus inmundos. Así que si usted es evangelista, no se queje porque en sus eventos, en sus reuniones donde usted predica, a muchas personas se les manifiestan espíritus inmundos y usted tiene que ministrarles liberación. No se queje, es parte de la función que Dios está mandando a hacer a los evangelistas de este último tiempo. Dice la Biblia que los espíritus inmundos salían dando gritos. Además, dice la palabra, muchos cojos y paralíticos volvían a caminar. Entonces iban acompañados de dones de sanidad. Los evangelistas tienen dones de sanidad. Por lo tanto, hermano, si tú has entendido y sabes que el Señor te ha llamado a la oficina del evangelista, tienes que entender que Dios ha desatado sobre tu vida dones de sanidad. Si te mandó el Señor a ser un evangelista, estas señales, estos prodigios, estas maravillas tienen que acompañarte de una manera especial. Hay muchas personas que preguntan, ¿cómo yo puedo saber si una persona es un evangelista verdadero o no? Búsquelo en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo número 8. Aquí va a encontrar usted estas señales. Y dice la palabra del Señor en el verso 8, y todos en la ciudad estaban muy alegres. El evangelista trae alegría porque trae buenas noticias. Evangelio quiere decir buenas noticias. Entonces dice la Biblia que todos en esa ciudad estaban muy alegres. Dice, desde hacía algún tiempo, un hombre llamado Simón andaba por ahí. Vamos a hacer un corte y después quiero hablarles un poquito acerca de este personaje que nos aparece en este pasaje. Un hombre llamado Simón. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Vani Muñoz y te invito a que sigas en sintonía de Dimensión7.tv. Y seguimos hablando del ministerio del evangelista. Dentro de los 5 ministerios, el ministerio del evangelista, que es muy importante y muy especial para la labor que el Señor quiere que hagamos la iglesia en estos últimos tiempos. Y estamos tocando el ejemplo de un evangelista llamado Felipe. Este evangelista aparece aquí en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo número 8. Pero me quedé con un personaje antes del corte. Era un personaje llamado Simón. Dice el versículo 9 que desde hacía algún tiempo un hombre llamado Simón andaba por ahí. Ahora, quiero que vea qué personaje es el que andaba por ahí, qué es lo que hacía este personaje. Dice, este Simón asombraba a la gente de Samaria. Vea esto, asombraba a la gente de Samaria
con sus trucos de magia y se hacía pasar por gente importante. Vea esto. Ricos y pobres le prestaban atención y decían: este hombre tiene lo que se llama el gran poder de Dios. Imagínese esto. Él dice, la Biblia, que se hacía llamar el gran poder de Dios. Y vea esto, dice el verso 11, toda la gente prestaba mucha atención a los trucos mágicos que realizaba. O sea, que los evangelistas llegan en los momentos donde un espíritu de error está operando en alguna región, en algún lugar. Un espíritu de error, un espíritu de engaño estaba operando y tenía atónitos y anonadados a los habitantes de esa ciudad. Sin embargo, Dios manda a un evangelista ungido y lleno del Espíritu Santo, con señales, prodigios y milagros, y sobre todo un mensaje cristocéntrico que empezó a atraer a las multitudes y empezó a poner en aprietos a este personaje que tenía un espíritu de error. Entonces vea esto, dice la palabra en el verso 12, dice: pero llegó Felipe, esto me gusta mucho, pero llegó Felipe y les anunció las buenas noticias del reino de Dios. Un evangelista tiene un alto contenido en sus mensajes acerca del reino de Dios. Muchas personas, usted le pregunta qué es el reino de Dios y no saben qué decirle. Hay muchos predicadores que se les pregunta qué es el reino de Dios, pero no saben cómo explicarlo. Sin embargo, este evangelista, hermanos amados, dice la palabra del Señor que este evangelista les habló acerca del reino de Dios y les habló acerca de Jesús el Mesías. Y dice la Biblia, y todos en Samaria le creyeron. Esto es muy importante. Toda una ciudad, según lo que dice esta palabra, creyó en el anuncio del evangelio de nuestro Señor Jesucristo el Mesías y oyó el mensaje del reino de Dios y creyeron. Es muy importante que entendamos, hermanos amados, que las personas que han sido llamadas a trabajar en este santo ministerio del evangelista entiendan que van a tener una unción poderosa que va a convencer de pecado y que va a convencer a las personas para que se acerquen a Jesús. Pero solamente va a ser a través de una predicación basada en la persona de Jesucristo el Mesías y una predicación basada con alto contenido del reino de Dios. Dice la palabra que muchas personas, que la gente creyó en el Señor Jesucristo y creyó al mensaje de Felipe. Y Felipe, vea esto, dice que Felipe los bautizó. Fíjense, creyeron y Felipe los bautizó. Y dice que no bautizó a pocos, dice que bautizó a muchos hombres y mujeres. O sea, un evangelista, hermanos amados, también lleva a las aguas bautismales a las personas que creen en su llamado y que creen en su mensaje, en su anuncio. Verso 13. También Simón, vean esto, este hombre que tenía un espíritu de error, también Simón creyó en el mensaje de Felipe y Felipe lo bautizó. O sea que los evangelistas son utilizados por Dios aún hasta para que las personas que están muy alejadas de Cristo o posiblemente influenciadas por espíritus de error se conviertan a Jesús y se bauticen, como lo hizo este hombre llamado Simón. Verso 13 dice: y Felipe lo bautizó y Simón estaba tan asombrado de los milagros y las maravillas que Felipe hacía que no se apartaba de él. O sea, estas señales, estos milagros impactaron la vida de este hombre que antes tenía un espíritu de error. Entonces, vean qué interesante cómo un evangelista se mueve de una manera especial. Dice la Biblia que los apóstoles, verso 14, los apóstoles estaban en Jerusalén en cuanto supieron, pero dice que en cuanto supieron que la gente de Samaria había aceptado el mensaje de Dios, mandaron allá a Pedro y a Juan. Cuando estos llegaron, oraron para que los nuevos seguidores recibieran el Espíritu Santo, porque todavía no lo habían recibido.
y es que solo habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces Pedro y Juan pusieron sus manos sobre la cabeza de cada uno y todos ellos recibieron el Espíritu Santo. Vean qué interesante este pasaje, mis amados hermanos. Los evangelistas son necesarios y hacen equipo también con los apóstoles. Por eso dice la Biblia que mientras ellos predicaron, por eso dice la Biblia que mientras Felipe predicaba la palabra y anunciaba la palabra, las personas se convertían. Pero cuando el evangelio encontró avance en Samaria, reportaron que la gente de Samaria había creído al mensaje de Felipe. Y entonces los apóstoles vinieron a acuerpar y a fortalecer lo que Felipe estaba haciendo a favor de esas personas y a favor del reino de Dios en ese lugar. Por lo tanto, la unción de los evangelistas también trabaja en conjunto con la mano de Dios, con los otros miembros de esta mano de Dios. Trabaja en conjunto con los apóstoles, trabaja en conjunto con los pastores, trabaja en conjunto con los profetas y con los apóstoles. Por lo tanto, si tú eres un evangelista de Dios y si has sentido que el Señor te ha llamado para ganar multitudes, abre tu corazón, prepárate, acércate a tus coberturas espirituales, argumentales que estás sintiendo un gran llamado a la obra del evangelismo y yo sé que Dios te usará de una manera poderosa y sé que muchas personas se van a entregar a Jesucristo y van a creer en el Señor y vas a ver a muchas personas de las cuales les vas a predicar que se entreguen a Jesús y que se bauticen. Y no solamente eso, sino que también sé que el Señor quiere usarte de una manera especial para que ministres liberación y los demonios huyan de los cuerpos de las personas, para que ores por los enfermos y esos enfermos se sanen. Y no solamente eso, sino que también para que tengas un mensaje cristocéntrico con alto contenido del reino de Dios. Eso te lleva a prepararte, a capacitarte, a leer la palabra, a consultar libros, para que puedas presentar una buena predicación basada en esos dos fundamentos especiales que la palabra de Dios menciona que Felipe utilizaba, y sobre todo la unción y la llenura del Espíritu Santo que te hará hablar con de nuevo. Vamos a hacer algo especial. Vamos a irnos directamente a una entrevista con un buen amigo mío que ha trabajado en el área del ministerio de los evangelistas. Y él va a contar lo que el Señor está haciendo en este tiempo en el continente. Vamos a ver esta entrevista. Amigos, es una bendición estar nuevamente en sus hogares, en sus oficinas, donde quiera que nos sintonizan en Dimensión 7. Estoy muy contento porque tengo el privilegio en esta hora de tener a un amigo de muchos años, compañero de milicia en el Señor, un hombre que ha hecho muchas cosas para la gloria de Dios y que en su momento tuvimos la oportunidad en años anteriores, cuando éramos más jóvenes todavía, de hacer cosas grandes para el Señor, impactando a la juventud. Y hoy tengo el privilegio de que está aquí con nosotros, una visita relámpago especial que hizo a Guatemala, y tuvimos la oportunidad de reunirnos y poder llegar hasta sus hogares y hasta sus oficinas a través de la señal para que ustedes conozcan. Me refiero a mi buen amigo, el pastor Denis Aplícano, que es pastor general y fundador de Ministerio Internacional Alcance en Honduras, y también es director para Latinoamérica de Cruzadas Evangelísticas del Ministerio Luz de Vida Internacional, con sede en Dallas, Texas, Estados Unidos. Así que quiero darle el espacio, los micrófonos de Dimensión 7 a nuestro amigo Denis Aplícano, al siervo de Dios que está con nosotros acá. Denis, qué bendición verte, hermano. Qué bueno que estás aquí con nosotros en Guatemala. Gracias por dejarte usar por Dios, por ser de bendición para muchas naciones. Y hoy que en el plan de Dios y en tu corazón ha estado venir a Guatemala para ser de bendición. ¿Qué tal, Denis? ¿Cómo estás? Bueno, pues primeramente traemos saludos desde la nación de Honduras y gracias, Pastor Luis, por tu amistad y por la apertura
siempre que hemos tenido la oportunidad de vernos o estar juntos, siempre hay un propósito de Dios, siempre ha habido una puerta para ministrar, para bendecir, y el día de hoy pues así lo es nuevamente, y qué gusto poder estar contigo esta mañana y con cada televidente que nos está viendo en este momento. Estamos muy contentos, mis amados hermanos, porque Denis es un hombre joven, un hombre que ha estado dedicando su vida y que el Señor hizo un llamamiento muy especial a la vida de Denis, igual que en la vida de su servidor. Y él ha sido un instrumento de Dios para que muchas cosas de parte del Señor se desaten sobre su nación, y no solamente sobre su nación, sino sobre el continente americano. Quisiera, Denis, que empezáramos básicamente con algo, que empezáramos a transmitirle a los televidentes que conozcan quién es Denis Aplícano, cómo surge el ministerio de Denis Aplícano y qué es lo que el Señor hace para que Denis Aplícano sea ahora ese siervo de Dios que ha servido de bendición para muchas personas en todo el continente americano. Amén. Gracias, pastor. Realmente tenemos el privilegio de tener hombres que han corrido y nos han inspirado y han sido tutores y padres espirituales. De hecho, nosotros nos iniciamos en la fraternidad de hombres cristianos de negocio, el Evangelio Completo, dando nuestros primeros pasos, moviéndonos por todo Honduras y otros países de Centroamérica, tocando la juventud. Desde ese momento ya había una inclinación en nuestro corazón de servirle a Dios, y fue a través de la preparación en la iglesia que el Señor nos da la oportunidad de ser pastor de jóvenes por 4 años, y luego tener la oportunidad de ya tener una obra, dar inicio en el año 2004. En el mismo momento que damos inicio a la obra, se abre la oportunidad de trabajar con un ministerio de Estados Unidos y empezar a realizar cruzadas evangelísticas. Y todo comienza como un sueño, pero a raíz de ese momento empieza a generarse un sinnúmero de eventos que hacen de lo que ahora llamamos nuestra identidad ministerial, un ministerio evangelístico, un ministerio de alcance. Era algo que Dios nos había revelado, de que este ministerio iba a alcanzar a mucha gente, iba a servir como plataforma de bendición, y sin duda alguna hemos realizado ya más de 80 cruzadas. Wow. En más de 8 países, con más o menos 5 ministerios diferentes, y hemos visto cosas maravillosas tomar lugar. Creemos que en este tiempo Dios está volviendo a manifestar el evangelismo como una herramienta poderosa para la iglesia, y bueno, contamos con la bendición de tener amigos ministeriales en diferentes países y en lugares donde a veces no los hemos tenido. Dios siempre nos ha conectado con gente, y de esa manera pues el impacto ha podido ser mucho mayor. Denis, es impresionante ver a cuántas personas han impactado durante esas cruzadas, porque han sido cruzadas multitudinarias. La última, si no me equivoco, que fue en Nicaragua, según lo que hablábamos hace unos... en Panamá, sí, que fue en Panamá. Llegaron alrededor de... Bueno, en Panamá fue algo muy curioso, porque se hizo una noche en la ciudad de Colón, sí, y otra noche en la ciudad de Panamá. Uh-huh. En Colón llegaron alrededor de unas 20,000 personas, sí, sí, y en Ciudad de Panamá tuvimos alrededor de unas 15,000 personas. Sí. Claro que los números son grandes, la asistencia no solo se refleja en cuánta gente llegó, sino en los cientos de iglesias y pastores que participaron de esta gran movilización a nivel de todo el país. Imagínense, son 35,000 más o menos personas juntando los 2 días en las 2 ciudades, y juntando los 2 océanos, ¿verdad? Así es. Haciendo algo profético de una otra forma, porque juntaron a los 2 océanos a través del canal, y es algo impresionante. Sin embargo, ver todo a las personas que han llegado, porque cada una de las cruzadas
Denis, por ejemplo, me recuerdo la cruzada de Honduras Ora, ¿verdad? Que llegaron alrededor el primer día, si no me equivoco, como 30,000 personas en San Pedro Sula, en el estadio olímpico. Y el segundo día llegaron alrededor de 40,000 personas. O sea, fue una cruzada, hermanos amados, que por lo menos podemos decir que hubo alrededor de unas 45,000 personas que tal vez regresaron, fueron los mismos algunos, pero se aumentó el número de una forma especial, más de 12,000 personas más del primer día. Al segundo día, una movilización de más o menos 500 autobuses por toda la ciudad cada noche. Entonces, imagínense el impacto que causó en esa cruzada. Entonces, si juntamos cada cruzada a tantas personas que han llegado en tantos países, estamos hablando más o menos de que más de 100,000 personas, Denis, en el término de ¿cuántos años? Bueno, yo hice un recuento de las cruzadas que hemos hecho y lo que se estima que ha estado, y pues creo que hemos estado enfrente de más de 1 millón de personas. Wow, imagínense. Ahora, en los últimos 3 eventos que se han hecho a nivel de nación, en Honduras, Nicaragua y Panamá, hemos tenido alrededor de unas 140, 150,000 personas en esos 3 últimos eventos. Ahora, el impacto ha sido a través de los medios, que hoy en día pues son una tremenda bendición. Se ha cubierto todo el país. De hecho, estábamos en el evento en Panamá cuando había gente en México que nos estaba viendo. Wow. Había gente en Europa y en Estados Unidos. De hecho, ahora mismo nos invitaron a México a poder realizar este evento, y fue un pastor que estaba viendo por internet lo que estaba sucediendo en Panamá. Wow. Así que hoy, pues, a través de los medios es un canal de bendición. Y bueno, yo no sé, solo el cielo va a revelar todo el efecto que se produce a través de los medios ahora. Y lo interesante, Denis, es de que el evento no solamente, bueno, hay 2 cosas que yo veo interesantes. Veo interesante que Dios tiene en este tiempo, porque creemos que Dios tiene funcionando a los 5 ministerios, a los apóstoles, a los profetas, a los evangelistas, a los pastores y a los maestros. Pero hemos tenido ¿cómo decirlo? Una explosión ministerial y un enfoque interesante en los ministerios apostólicos en la última década, ¿verdad? A los ministerios apostólicos y a los ministerios proféticos antes. Pero Dios está refrescando el mover de los evangelistas en este tiempo, porque, hermanos amados, estamos en un tiempo crucial, un tiempo especial. Sabemos que el Señor viene pronto y el Señor está levantando ministerios en cada una de las oficinas ministeriales, en la oficina apostólica, en la oficina profética, en la oficina evangelística, en la pastoral y en la magistral. Está levantando el Señor ministros que están haciendo la función de impactar y de poder preparar de una u otra forma, ser de bendición para preparar a la novia del Cordero para que se vaya con el amado. Ahora, me impresiona que el ministerio que el Señor te ha dado, tú lo utilizas para y añades ministros, otros evangelistas que tienen la misma pasión, que hacen lo que tienen que hacer para la gloria de Dios y llegan al impacto que han causado en esas naciones. Sin embargo, también veo el impacto que causa en la unidad, porque es un ministerio el que Dios te ha dado, y yo he podido ver en algunos eventos que he compartido con Denis ese impacto de esa unidad. Pastores de diferentes denominaciones cristianas evangélicas, ¿verdad? Apoyando y metiéndose en este mover maravilloso y participando como un cuerpo, una visión de reino. Y eso es lo que nos bendice. Vamos a ir a un corte y, Denis, después quiero que regresemos para que nos hables eso que has visto, cómo el impacto que ha causado también a través de las cruzadas y los eventos que han hecho, ese impacto que ha causado en la comunión ministerial y en el compañerismo de los ministros en las diferentes naciones. Vamos a un corte y volvemos.
Regresamos a este programa y estamos hablando acá con el pastor Denis Aplícano. Estamos hablando de todas las cosas que el Señor le ha permitido hacer y cómo Dios está moviéndose también en la unción de los evangelistas. En la Biblia encontramos evangelistas poderosos, impactantes, que transmitieron la palabra, no solamente los apóstoles, no solamente los profetas, sino que también aparecen evangelistas haciendo la función, declarando. Hay uno que aparece que hasta declaró ciego al que estaba obstaculizando la predicación de la palabra, porque el ministerio de los evangelistas también va acompañado de señales, de prodigios, de milagros y un efecto poderoso. Yo veo que, por ejemplo, se levanta mientras había un caos en la iglesia, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, persecución, se levanta un evangelista y se va a predicar a un lugar donde no había llegado la palabra y el Señor lo respalda de una manera poderosa, etcétera, etcétera. Entonces, Denis, veo que en este tiempo la iglesia necesita nuevamente esa manifestación del ministerio evangelístico. Sí, realmente hay algo muy poderoso. Es que el mismo Jesús decía: si no me creen por mis dichos, me van a creer por mis hechos. Hay un respaldo de la palabra con señales y prodigios. Realmente algo que me apasiona del ministerio evangelístico es la manifestación del poder sobrenatural. Hemos visto diferentes tipos de milagros, pero milagros creativos, donde realmente Dios ha obrado de manera que sirve como testimonio para mucha gente que viene como visita para creer en el poder de Dios. Hay algunos que dicen, unos ven la historia, la gloria, pero no conocen la historia. Y realmente el ministerio evangelístico toma hombres muy apasionados, porque en muchos lugares son ministerios que todavía no son honrados. Claro. El ministerio evangelístico tiene que ver con una plataforma en la cual se manifiesta el poder de Dios, donde para muchos puede ser otro evento, pero para muchos es el único o el último evento. Wow. Creo que es muy importante y muy determinante entender que cuando viene una visita, una campaña evangelística, es una oportunidad para ganar almas. Y eso creo que es lo primordial. Sí. Hay lugares donde se toma el movimiento evangelístico como una corriente, sí, como una moda, como que en un tiempo tuvo una mayor manifestación y ahora no. Hay países donde ya no se hacen cruzadas evangelísticas. Exacto. Y usted puede ver que el evangelismo es una herramienta de Dios para que la iglesia crezca. Exacto. Es a través de la exposición de la palabra. Y yo creo que es interesante ver cómo esa palabra trae esperanza, trae un futuro, trae un cambio, Usted y yo, pastor, somos productos del evangelismo. Claro, claro. Alguien en algún momento se atrevió a hablarnos a nosotros de Cristo. Sí. Y miraba yo que algunos datos muy interesantes. En este momento, a nivel mundial, no hay más de 75 personas haciendo eventos de más de 10,000 personas. O sea, eso es un número muy reducido, claro, de lo que significa la iglesia a nivel mundial. Sí. Necesitamos volver a tomar las calles, necesitamos tomarnos las canchas. Y un dato muy curioso es que se dice, este es un dato de Estados Unidos, que el 97% de la iglesia nunca va a testificar de Cristo. Wow. Entonces, necesitamos hablar y dar a conocer, ser testimonio de lo que Dios ha hecho con nosotros, sí, dar testimonio del poder, de la verdad de Cristo. Creo que la iglesia, entonces, eso me refleja, ha estado muy callada. Sí. Necesitamos volver a hablar de Cristo. Cuando un Pedro habla y miles de personas vienen, su corazón es cambiado, es sensible y responden al llamado de Dios. Creo que eso es lo que necesitamos, volver a levantar el evangelismo como alternativa para ganar almas. Creo que nuestras familias necesitan un llamado, nuestros amigos necesitan un llamado para que también ellos puedan venir a gozarse
de lo que Dios está haciendo con nosotros. No, y Denis, una pregunta en las cruzadas que has hecho. Yo sé que se ven muchos milagros, ¿verdad? Milagros de sanidad impresionantes, constatados, ¿verdad? Médicamente, y no en el momento, sino que después de eso, yo sé que en las oficinas de ustedes reciben un sinnúmero de correos electrónicos, de documentación que constata los milagros que Dios ha hecho. Porque cualquiera puede decir que ocurre un milagro en un lado, y cualquiera puede poner a un médico ahí, y el médico lo que va a decir es, bueno, el Señor decía que le dolía, pero ahorita ya no le duele. Pero llevar a una persona, por ejemplo, que tiene alguna enfermedad, a una enfermedad terminal, llevarla a un evento, a una cruzada como estas, llevarla y exponerla a la presencia de Dios, a la administración de la palabra. Creo que el ministerio del evangelista se mueve mucho en el don de fe. Ese es uno de los dones que es una señal que tiene un evangelista nato. La otra cosa que me impresiona es que en la Biblia dice que el que gana almas es sabio. Entonces es un ministerio, el ministerio del evangelista es un ministerio que va acompañado de sabiduría también. Y el don de fe y los milagros, el don de hacer milagros, que es impresionante. Entonces sé que has visto muchos, sé que han constatado muchos milagros. Llevar personas, como te decía, ahí, y que de repente el Señor hace algo y después esa persona viene y testifica, y estoy seguro que son como la Biblia habla de los leprosos, ¿no? No todos, posiblemente todos reciben sanidad, pero no todos vienen a testificar lo que estás diciendo. Pero los agradecidos que vienen y regresan y testifican y dicen, mire, me pasó esto y Dios hizo esta obra. Para ti, ¿cuál fue el milagro que más te ha impactado? Sé que han visto muchos, pero ¿cuál fue el milagro que más te ha impactado y dónde fue? ¿Dónde lo viste? Bueno, yo creo que podrían ser dos. Cuéntanos. Uno, mientras, usted sabe, hoy en día necesitamos promover los eventos. Sí. Y decimos, vengan, traigan los enfermos. Si aún los médicos ya no tienen respuesta, Jesús tiene la respuesta, porque lo creemos firmemente. Sí, amén. Pero hoy se ha mercadeado como para cualquier evento y donde no sucede. Pero curiosamente hay gente que está en una condición que necesita creer que hay una alternativa más allá de la medicina. Amén. Fuimos a las radios, dijimos, traigan a los enfermos. Una familia que estaba en el hospital escuchó esa invitación. Estamos en la cruzada y se abre la multitud y traen a un hombre en una cama con los aparatos conectados con tubos y lo traen ahí. El hombre evidentemente en una situación muy difícil. El evangelista lo bendice, ora por él, pero sigue predicando. De repente hay una conmoción en la gente y aquel hombre estaba de pie con sus manos alzadas diciendo, Jesucristo vive. En lo que eso sucede, viene un pastor y sale corriendo de la plataforma y salta y me abraza. Y yo le digo, pastor, estamos en medio del evento. Y me dice, usted no tiene idea de lo que ha sucedido. Ellos son miembros de mi congregación. Este hombre lo habían desahuciado los médicos hace 2 días. Solo estaban esperando que muriera. Ya la medicina no podía hacer nada. Teníamos, por la pérdida de peso, que llevarlo de un lugar a otro. Él no podía, no tenía la fuerza de ponerse de pie. Hace un mes no hablaba. Y el hombre se puso de pie y lo primero que dijo fue, Jesucristo vive. El día de hoy, él es líder en esa iglesia y se está preparando para ser pastor. ¡Qué maravilla! ¿Eso dónde fue? Eso fue en Choloma, allá en Honduras. Y otro milagro poderoso fue en Juticalpa. También en Honduras. En Honduras. Donde se está predicando, hay una multitud de gente y de repente traen, una mujer viene gritando con su niño, gritando pero de una manera que yo creo nunca había visto. Los ujieres tratan de controlarla y ella viene con su niño desesperada. Mientras nosotros predicamos, se acerca a donde están los americanos. La esposa del evangelista abraza al niño y lo empieza a acariciar. El niño empieza a llorar
y la madre empieza a gritar, pero desconsolada. No sabíamos qué sucedía. Ahora entendemos lo que sucedió. Ella acababa de venir del hospital porque le entregaron el niño muerto. Wow. Cuando ella llega a la cruzada, llega se imagina la angustia de una madre que lleva a su niño que se lo acaban de entregar muerto. Ella va a la cruzada. La esposa del evangelista lo toma sin saber que el niño está muerto. Solo lo empieza a acariciar. Wow. Y el niño volvió a la vida. Qué impresionante. Yo creo que eso realmente es maravilloso, porque eso nos simboliza también del gran milagro de la salvación, que es de muerte a vida en Cristo Jesús. Amén. Qué impresionante escuchar esos testimonios, hermanos. O sea, la mujer lleva al niño, me imagino que cubierto, sí, ¿verdad? Se lo da a la esposa del evangelista y ella ni cuenta se había dado que el niño estaba muerto. Así es. Y lo empieza a ministrar. Así es. Y el Espíritu Santo obra de una manera especial y resucita a esa Así criatura. Es. Wow, qué impresionante, de verdad. Creo, hermanos amados, firmemente que la Biblia dice que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por todos los siglos. Creo que su mano, que son sus 5 ministerios, toca la vida de las personas, y el Señor sigue levantando enfermos, sigue haciendo la obra del Señor en este tiempo. Y me impresiona que sea también, y que Dios nos está recordando de que Dios quiere hacer algo a través de los ministerios de evangelistas. ¿Saben? No releguemos al ministerio del evangelista. Ahí a veces en las iglesias se tiene muy en poco la función de un evangelista. En este tiempo me he dado cuenta que las personas tienen más en alta estima la función de un apóstol o la función de un profeta. Y después yo creo que en un escalafón, yo creo que valoran más la función de un pastor, y después sigue el evangelista para mucha gente, y hasta el último el maestro. Tendremos en este programa, hermanos, también a alguien que venga a hablarnos del ministerio del maestro, pero hoy el hermano Denis Aplicano nos está hablando del ministerio de los evangelistas. Él es un evangelista porque fue impactado por medio de algo evangelístico. O sea, Dios lo rescató a él de una forma especial, entonces entendió esa función especial y recibió esa unción tan maravillosa. Yo tengo un libro que me regalaste hace años, tal vez no te acuerdas, pero tengo un libro que me regalaste de un evangelista llamado Mike Francine, y decía En busca de las almas, y lo tengo todavía. Y yo me acuerdo que cuando yo lo hojeaba, mi corazón vibraba al ver algunas fotografías que tiene en ese libro Mike Francine, y narrando lo que Dios empezó a hacer y cómo Dios hizo cosas sorprendentes a través de su vida y de su ministerio evangelístico en África y en otros lugares especiales. Y yo creo que la mayoría de los evangelistas del último tiempo se habían enfocado en ese continente, en el continente africano. Pero ahora el Señor está volcando a los evangelistas al continente americano. Y esto es algo especial. Denis, ¿qué puedes decir acerca de esto? De que el Señor esté enfocando su mirada en el continente americano, y que estemos en países que son de los países más evangelizados también en el mundo. Sí, yo creo que es un privilegio el poder entender la libertad que tenemos de promover la palabra de Dios. En otros lugares, en este mismo momento, hay persecución. Claro. De repente el gobierno no le facilita las instalaciones. Hay lugares donde inclusive es demasiado caro poder llevar a cabo eventos. Claro. O hay demasiados permisos. Hay lugares donde he escuchado que le ponen hasta 40 tipos de permisos para poder realizar un evento de esta magnitud. Creo que esa libertad la gozamos ahora en Latinoamérica. Sí. La puerta está abierta para que la palabra de Dios corra, y yo creo que no hay mejor tiempo que esto. Creo que Dios está levantando evangelistas para predicar su palabra, y creo que hay tiempos de avivamiento que vienen a través de la exposición de la palabra. Yo declaro que la palabra
va a producir vida en muchos, y probablemente usted nos está viendo y tiene algún hijo que está con problemas, tal vez tiene un esposo o un familiar que no conoce del Señor. Déjeme decirle que la palabra de Dios tiene la capacidad de tocar el corazón maduro y hacerlo sensible. Así que la palabra de Dios no tiene límite. La palabra de Dios es viva y eficaz y no regresa vacía. Y declaramos que esa palabra va a llegar al oído de sus seres queridos. Qué tremendo, qué impresionante. Denis, hemos visto también en los eventos que ustedes han hecho que no solamente han llegado, digamos, al pueblo cristiano, al pueblo evangélico, sino que también han llegado a las personas no cristianas y también han llegado a los gobernantes de los países, porque he visto cómo han llegado a cada evento los gobernantes, han llegado los presidentes en algún caso a los eventos, o los ministros de gobernación o los gobernantes. ¿Qué crees que ha sido el impacto que hemos causado en eso? ¿Por qué no hacemos un corte y volvemos a hablar del impacto que ha causado el ministerio evangelístico y a través de los eventos, de las cruzadas que has realizado en Latinoamérica en los gobernantes? Volvemos. Volvemos con el hermano Denis Aplicano, un evangelista apasionado, que está haciendo cosas grandes, que está impactando a miles de vidas en el continente a través de lo que el Señor le mandó a hacer. Y estamos hablando del impacto que también ha causado estos eventos multitudinarios, estas cruzadas multitudinarias en las naciones latinoamericanas, pero también cómo ha llegado esta bendición a los gobernantes de esos países. Tengo entendido, Denis, he visto en algunos medios de comunicación, he visto la cercanía que han tenido algunos gobernantes y el interés y han puesto atención a lo que ustedes han estado haciendo, porque el proyecto va enfocado siempre a la nación, a orar por la nación, a clamar por la nación, y no solamente a clamar, sino a proclamar la palabra en esa nación a través de eventos multitudinarios. ¿Cómo ha llegado esa bendición a los gobernantes y cuál ha sido el impacto? ¿Qué gobernantes han estado en ello? Sí. Bueno, de hecho, hay algo que está sucediendo con la iglesia, y es que los políticos se han dado cuenta que la iglesia es una gran mayoría. Exacto. Y ahora es muy común ver en reuniones de asociaciones de pastores, líderes que se acercan, ¿verdad? Porque tienen el interés de acercarse a una población tan numerosa, pero también el interés de darse a conocer para pedir la oración de la iglesia para sus futuros planes. Algo muy curioso es, en Honduras, tuvimos la oportunidad de contar con el presidente de la República, primera vez que un presidente viene a un evento cristiano evangélico. Wow. Y él estuvo allí y se le dio el micrófono cuando muchas personas de repente tenían cierto celo, porque muchas veces el político aprovecha una plataforma de 30, 40 mil personas para dar a conocer algo que está en su corazón con fines políticos. Pero él lo único que dijo es: oren por mí. Y dijo: yo presento esta nación y se la entrego a Dios. Wow, qué interesante. El primer hombre de la nación. Después de eso tuvimos 3 reuniones más con el presidente, y todo su gabinete de gobierno se hizo presente en Honduras ahora. Luego estuvimos en Nicaragua y el presidente no pudo asistir, aunque tuvimos una charla con él y una solicitud de oración directamente de él por cuestiones de salud. Pero él mandó a su persona, a su brazo derecho, como comúnmente decimos, que es la ministra de Gobernación, y ella nos invitó también a predicar por primera vez en un edificio gubernamental a todo el staff político, a la cúpula política de todo Nicaragua. Estuvimos ahí con ellos y luego ellos también participaron del evento.
de Nicaragua ahora. Y en Panamá tuvimos también gobernadores, alcaldes, congresistas y personas que estaban aspirando a una posición para la presidencial, ser parte de este gran mover. Y para nosotros como iglesia es una bendición, Sí. porque el impacto que ahora la iglesia produce no es únicamente dentro de la iglesia, sino a nivel de la sociedad. Estamos ganando almas y estamos impactando a unas estructuras de gobierno. Hoy es común ver en algunos de estos países gente, congresistas, diputados, cristianos. Creo que es algo muy favorable para la iglesia, y este tipo de eventos sirve para dar a conocer la fuerza que nosotros podemos manifestar cuando nos unimos. Así que ha sido algo muy maravilloso. Qué impresionante la idea de lo que estás planteando, porque no llegan los políticos a los eventos que han realizado, no llegan los políticos con el fin de ir a hacer proselitismo, sino que llegan de una u otra forma, asisten al evento y reciben la palabra y son impactados. Qué impactante oír que el presidente de Honduras tomó la palabra y le dedicó al Señor la nación. Yo quiero decirles que las palabras tienen poder, mis amados hermanos. Así es. Y el hombre, la Biblia dice que toda autoridad ha sido puesta por Dios. Definitivamente, ¿verdad? Toda autoridad ha sido puesta por Dios. Y venir y oír a una persona que es autoridad y que fue establecida por Dios, decir: yo le dedico esta nación a Dios. Me recuerda el tiempo de Daniel, por ejemplo, de esos impactos que causaba Daniel a nivel de estructura de palacio, estructura de gobierno. Entonces, qué bendición que han podido llegar hasta esos niveles, esas esferas, y estoy seguro que han impactado a muchas vidas, muchas personas. Eso es lo que vemos, ¿verdad? Pero lo que no vemos, lo que no sabemos, ¿cuántos matrimonios no han de haber sido restaurados a través de un evento de estos? ¿Cuántos hijos no han sido alcanzados por Dios, que tenían cosas en su corazón, ¿verdad?, en contra de sus padres, y a través de la exposición de la palabra y de acercar a la gente a Jesucristo, se limitaron a no hacer algo que posiblemente se iban a lamentar más adelante? Denis, estamos muy bendecidos. Cuéntanos, ¿qué planes hay para Guatemala? ¿Qué planes hay para Guatemala? De hecho, hemos venido en esta oportunidad a Guatemala porque así como celebramos Honduras, Nicaragua y Panamá, creemos que se va a abrir la oportunidad de venir a Guatemala para celebrar Guatemala ahora. Qué interesante. Entonces estamos haciendo algunas gestiones y orando para concretar el tiempo de poder venir acá. Pero ciertamente creo que los ojos del Señor están sobre los países que hemos estado, pero también en Guatemala, y ojalá tengamos la oportunidad de poder realizar un evento que traiga y manifieste la unidad de la iglesia, pero que también pueda liberar un altar de adoración, de exaltación y de oración a Dios. Así que acompáñenos a orar y ojalá que pronto podamos celebrar Guatemala ahora. Qué bendición. Esperamos, hermanos y amigos de Dimensión 7, poder estar en ese evento y transmitir ese evento posiblemente en vivo de lo que va a acontecer ahí. Yo sé que Dios va a hacer algo maravilloso. Ojalá que en los planes del Señor ya a corto plazo esté a hacer Guatemala ahora, y que podamos ser bendecidos a través de esa unción del evangelista. Denis, ya estamos por terminar este segmento, este programa, y quisiéramos dejarte los micrófonos para que le transmitas a todos nuestros televidentes lo que hay en tu corazón, lo que sabes que hay en tu corazón que puede ser de bendición para ellos. Bueno, yo quiero decirle que hay un milagro en su boca. Cuando usted habla la palabra de Dios, las personas tienen la oportunidad de recibir un milagro. Testimonio de la vida real. Un joven, después de una de nuestras conferencias, se va apasionadamente a hablar de Cristo en los buses. Va en un bus hablando y predicando de Cristo, y un hombre fornido se levanta y le dice: ¿te callas o te callo?
deja de hablar de esas cosas porque yo no creo. Y él se sentó, pero sentía una fuerza que lo impulsaba. Nuevamente se levantó y empezó a compartir de Cristo. El hombre se puso de pie y se acercó a él. Y cuando venía a la mitad del bus, él venía con su hijo pequeño. El hijo pequeño le dice: papá, no lo toques porque él es un ángel mandado por Dios. Y el hombre se sentó y empezó a llorar. El joven se le acerca y le dice: discúlpeme, señor, yo no quería ofenderlo. ¿Qué sucede? Y le dijo: lo que sucede es que cuando iba hacia donde tú estás, mi hijo me dijo que no te hiciera nada porque tú eras un ángel. Y la situación es que mi hijo había nacido mudo. Wow. Hay un milagro en tu boca. Hay un milagro si tú te dispones a hablar. Comparte a Cristo, sal a las calles, predica en los parques, hace una campaña, porque hay un milagro en tu boca. Que Dios te bendiga, Guatemala, y ojalá podamos verte pronto. Guatemala ahora. Dios les bendiga. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos, y los esperamos pronto en este canal y en este programa para que podamos seguir escuchando lo que Dios está haciendo en las naciones. Bendiciones.